significa nación alada en sus varias interpretaciones. Y buenas tardes, mis amados, ya estamos aquí, que Dios me los bendice, Dios me les guarde, el Señor sea con ustedes. Chequenme por favor que se escuche bien. Y bueno, vamos a comenzar. Este es uno de los temas que dicen los sabios, que dice la gente que estudia la Torá, los judíos, ¿verdad? Los maestros que estudian la Torá, dicen que esto es peor que la idolatría y que esto es peor que la inmundicia sexual. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque esto es bien importante que nosotros podamos entender. La lengua mala es peor que la inmundicia sexual y aún que la propia idolatría. Trae mucha destrucción una lengua mala. Y nosotros a veces somos muy fáciles, ¿verdad?, para hablar, ¿verdad?, sin tomar en cuenta el daño que estamos haciendo o lo que estamos moviendo en el mundo espiritual. Parece que no está el video, ¿no va? Si me ayudan. Yo sí veo que sí está ahí. Entonces, espérenme un momentito. ¿Sí estamos? ¿Sí se escucha? Gloria a Dios. Bueno, vamos sí, ya está ahí. Ya salió una bonita con una carita así de Roxana. Bueno, ya estamos. Ya estamos ahí. Vamos a hablar. Dios me le bendice. Pongan mucha atención, mis amados, porque esto es un tema muy importante y que nosotros debemos de entender, porque muchas veces las bendiciones no vienen a nuestra vida por tener una lengua mala. Y debemos de aprender a cambiar nuestra forma de hablar. El problema de nosotros es que desde muy pequeños nos enseñan a hablar mal, ¿verdad? Tenemos una cultura de que si los niños no dicen una grosería, nosotros no estamos conformes. Nosotros les enseñamos a nuestros niños a decirle al tío una grosería, a decirle al primo una grosería, a decirle una grosería a los niños que te pegan, ¿verdad? Tú defiéndete, dile esto, dile el otro, dile aquello. Y no nos damos cuenta todo el daño que le estamos haciendo a nuestros niños porque ellos ya están hablando mal. Yo le he dicho, y usted está en todo su derecho de creerme o no creerme, aunque ahorita vamos a ver estos principios espirituales. Todos somos productos de palabras. Nuestras palabras tienen historia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos, muchas veces no solamente estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 12 generaciones. Cada vez que tú hablas, a lo mejor no te das cuenta, pero estás repitiendo palabras que dijeron tus antepasados y estás marcando tu generación con esas palabras, porque el mundo espiritual se mueve muy poderosamente a través de las palabras. Eso es lo que dice la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y por eso es que los antiguos dicen que uno de los pecados más graves que aún que la idolatría y que de la inmundicia sexual tiene que ver con nuestra boca. Entonces tenemos que poner atención en cómo hablamos, porque quizá por eso nos enfermamos, quizá por eso hay enfermedad, hay dolor, hay problemas, hay violencia, hay muerte, hay accidentes, hay pobreza, hay ruina, hay fracaso en nuestra vida por todo lo que nosotros hemos hablado. ¿Por qué? Porque se necesita una palabra para que algo se pueda mover. Si yo no hablo una palabra, entonces el mundo espiritual está quieto. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo entiendo que el silencio tiene poder, ¿verdad? Porque también escuché eso. El silencio tiene poder, pero ese poder del silencio tiene que ver con la meditación con Dios. Cuando yo guardo silencio es que estoy analizando mi corazón, lo que se está moviendo y lo que tengo que rectificar, el tikkun que tengo que hacer en mi alma, ¿verdad? Y por eso guardo silencio para que Dios pueda tratar con mi corazón. Y por ejemplo, vemos a Elías que cuando él sube a la montaña, ¿verdad? Dice que
viento recio que quebraba las piedras. Y eso que está pasando en ese momento, hermanos, tiene que ver con lo que está pasando en su alma. Él estaba afectado, él estaba alterado, él estaba hablando cosas que no debía de hablar. Es que mis padres son mejor que yo, mejor me muriera, mátame, Señor, porque solamente yo he quedado de tus profetas. Él estaba hablando de un corazón acelerado, de un corazón que no tenía nada que ver con Dios. Y entonces Dios pasa como con dice que viene un viento recio. Él esperaba que Dios se manifestara y Dios le está diciendo no. Ese viento recio significa que tu corazón está alterado. ¿Está conmigo? Y luego vino, ¿qué pasó? Que vino el segundo, dice que viene un viento recio y luego viene otra manifestación, ¿verdad? En el mundo espiritual, se me fue ahorita. A ver, vamos a buscar el texto, por favor. El libro de Elías, primera de, a ver, Elías. Espérenme, no se ve. ¿Lo tienes? No lo tienes. A ver, busque. Elías perseguido por Jezabel. A ver, búsquelo por favor. Está fallando las redes, ¿verdad? Primera de Reyes, ¿qué es? De todos no nos hacemos un. ¿Cómo? Primera de Reyes, ¿qué, mi hermano? Primera de Reyes 19. Ay, ya me acordé, sí es eso. Sí me lo sabía, pero ahorita ya me acordé. Primera 19. Entonces, vamos a buscar, cuando sube al monte, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el versículo 9. 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es interesante porque aquí estoy hablando de hablar mal, y de alguna manera el profeta Elías está hablando incorrectamente, porque no está hablando lo que Dios quiere que hable. Él se está expresando de acuerdo a lo que está pasando dentro de su corazón. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Ahora, esto tiene que ver con algo bien importante, mis amados, porque todas nuestras palabras ya fueron pensadas, ya fueron meditadas, ya fueron preparadas para que en el momento indicado nosotros podamos hablar. Ponga atención a esto que estoy diciendo ahora. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Porque las palabras que yo hablo en cualquier momento ya fueron palabras preparadas, palabras pensadas, palabras meditadas, que ya se quedaron guardadas en mi corazón, y que en el momento indicado, pase lo que pase, venga lo que venga, esas palabras ya están listas para ¿qué? Para salir de mi corazón. ¿Está conmigo? No, es que yo no iba a decir eso, no es cierto. No, es que si alguien te dice es que perdóname, no quería decir eso, no te quería decir esto, eso no es cierto. Ya esas palabras ya fueron preparadas desde antes en tu corazón. Nuestras palabras ya las tenemos preparadas, y nuestras palabras son como flechas, son como dardos, son como balas, ¿verdad? Que van a salir según la situación que estemos viviendo. Por eso cuando nosotros meditamos en Dios y preparamos nuestra mente y nuestro corazón en Dios, cuando venga un problema, lo primero que nosotros bombardeamos es a través de la palabra. Sí, hay este problema, pero Dios está con nosotros y somos más que vencedores y vamos a ganar cualquier batalla en el nombre de Jesús. Oh, yo estoy bombardeando con la palabra. Entonces el profeta Elías comienza a hablar mal, porque dice: yo soy el único que ha quedado, y eso no es cierto. Dice el versículo 11: y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor.
pero el Señor no estaba en el viento. Esto está hablando de la condición del corazón de Elías, que en el momento que está viviendo de temor, de espanto, ¿verdad?, de persecución, él empieza a mostrar su corazón, porque en los textos primeros es cuando dice: Señor, mátame, quítame la vida, ¿para qué estoy yo aquí, Señor? Entonces, hay algunos hombres de la palabra del Señor que desean la muerte porque no entendieron el propósito por el cual, de momento, no entendieron el propósito por el cual el Señor los había enviado. Hasta que ellos entienden, entonces es cuando entra la revelación, toda la luz en ellos. ¿Para qué? Para poder continuar con su ministerio. Pero antes de que ellos entendieran el por qué estaban aquí, algunos hombres de Dios querían morirse. Moisés, por ejemplo, también quería morirse. Señor, mejor mátame, porque mira, estos no hacen caso, mira qué rebeldes son, bla, bla, bla. Entonces, Señor, mejor llévame a mí. Y hay varias personas en la vida entonces que desean la muerte porque no entendieron en su momento, o en ese momento, lo que por el cual habían nacido, por qué estaban en ese lugar, por qué estaban en esa situación. Ya estamos aprendiendo que las situaciones que vivimos son las cosas que nosotros tenemos que arreglar. Los problemas, las luchas, las dificultades, los desafíos, las pruebas, son cosas que nosotros podemos vencer en el nombre del Señor. Y cada prueba me va a mostrar algo que hay en mi corazón. Y decía yo en la mañana, también me va a mostrar cuando yo no soy feliz, Dios va a permitir algo en mi vida para que entonces valore lo que hoy tengo. Tú no valoras tu vida hasta que no entras en una enfermedad, cuando te estás muriendo. Por eso a mí me sorprende la gente que se estaba muriendo por causa del COVID, y cuando salieron del COVID, le aseguro que en medio del COVID, de la enfermedad, dijeron: Señor, dame oportunidad, yo quiero vivir, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Y cuando salieron de ahí, volvieron a lo mismo. Y no debe de ser eso, y algunos están muriendo, mis amados, con todo respeto lo digo, porque no entendieron que Dios les dio la oportunidad para valorar su vida, para ser felices, para disfrutar. Ya Dios te dio una segunda oportunidad. Levántate, sé feliz, disfruta la vida, haz lo que tienes que hacer bien en el nombre de Jesús. Entonces este profeta se queja, y por eso viene este viento, y luego dice: y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba aquí en el terremoto. ¿Qué hace un terremoto? Derrumba, mueve, ¿verdad?, la tierra, derrumba cosas, desgaja cerros, hace un montón de desastre. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando tú no estás alineado a Dios en tu alma y tú empiezas a hablar incorrectamente, puedes derrumbar cosas, puedes mover cosas, puedes destruir cosas, y Dios le muestra que esa es también la condición de su alma. Nosotros debemos de aprender, muchos cristianos, en vez de arreglar las cosas, ¿verdad?, las desarreglamos, las ponemos peor, hermano. Si nosotros somos los hijos de Dios, si hay un problema en casa, nosotros deberíamos de tener la sabiduría de arreglar lo que está mal a través de nuestras palabras, poner orden en lo que está pasando. Pero hay muchos cristianos que en vez de poner orden, ponen más desorden. En vez de parar el problema, hacen un problema mayor. Involucran gente que no deben de involucrar. Llámale a tu padre, llámale a tu abuela, llámale a tu abuelo, llámale a esto, que venga, cada vez vamos a arreglar. Espérame. Están haciendo un terremoto. Cuando podemos platicar, podemos solucionar el problema. ¿Qué está pasando? Es que este muchacho, a ver, vamos a platicar, vamos a poner orden. No, pero nosotros somos buenos para provocar terremotos. Y eso es a través de nuestras palabras. Voltea a ver que está a tu lado y dile: nos están hablando. Ya desde entrada. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba, ¿dónde? En el fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume, ¿verdad? El fuego. Cuando hablamos de fuego, hermano, estamos hablando que se pone la cosa caliente. No, se prende el asunto. Hacemos enojar a la gente. Nosotros nos molestamos. Hablamos con molestia. Hablamos gritando. Bueno, yo estoy predicando ahora, pero hablamos no predicando, sino gritando, prendiendo el asunto, poniendo mal a los demás. En vez de poner orden, en vez de apagar el fuego, en vez de decir vamos a controlarnos, vamos a arreglar esto, todo tiene arreglo en Dios. No, hombre, hermano, nosotros
ponemos mecha, le echamos gasolina al fuego. Y ponemos las cosas más terribles de lo que ya estaba. Entonces, cuando Dios le está diciendo esto al profeta Elías, le está hablando de la condición de su corazón. ¿Está conmigo? Y luego dice: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías ya no respondió en ese viento que rompía las piedras, en ese terremoto, en ese fuego, sino ahora con toda la calma, porque ese silbo apacible habla de tener paciencia, de tener tranquilidad en tu alma, de poner atención a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice, sin alterarte, sin que te afecte, sino teniendo orden en tu alma. ¿Podemos hablar, Elías? Sí, Señor. Sí, guardo silencio. ¿Ya podemos hablar? Sí. ¿Qué haces aquí? Ya no se puso todo chillón. No, pero es que mátame, porque mira, ya mataron a todos los profetas, nada más que yo, mi familia es mejor que yo. Ya podemos hablar, Elías. Ya te puedes callar. Ya puedes tener tranquilidad en tu alma. Y algunos como los niños, pero ya podemos hablar. Ahora sí, ¿qué haces aquí? Y entonces responde Elías con un corazón calmado, que entonces Dios le puede decir lo que él tiene que ir a hacer para que se pueda ir ya con el Señor. ¿Está conmigo? Entonces Dios pone orden desde el principio de la palabra hasta el final, hermanos. Lleva a decir, señores, por la palabra, porque todo tiene que ver detrás del poder que hay de nuestras palabras. La peor transgresión, según los sabios, es hablar mal. Oiga bien, mis amados. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos ya tiene como fundamento una palabra. El adúltero tiene una palabra de adúltero ya como fundamento. El ladrón ya tiene una palabra de fundamento, que es robar. El asesino tiene una palabra como fundamento. Por eso digo que ya la palabra está preparada desde antes. Y no es que nosotros hagamos algo porque se nos ocurrió, porque en ese momento nos llegó. No, esa palabra ya está en nosotros. En Juan capítulo 1, esto es bien interesante y poderoso, porque en Juan capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Espero entienda esto, mis amados. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era la palabra. En otras versiones dice la palabra, aquí dice verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo, perdón, ¿era qué? Dios. O sea, Dios hizo encarnar su palabra, enseñándonos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra misma de Él hecha carne. Y que entonces todo lo que está creado, todo tiene una palabra de fundamento. Tu vida tiene una palabra, mi vida tiene una palabra. No solamente una palabra, hay palabras detrás de nosotros. Hay palabras. Por eso lo que nosotros vivimos desde niños, desde el vientre de nuestra madre, está establecido por una palabra. ¿Está conmigo? El ser niño, o el ser niña, o el ser enfermizo, o el ser sano, o el vivir como hemos vivido, tiene como fundamento una palabra. Por eso es que siempre nosotros debemos entender lo que vivimos para romper las palabras que están como fundamento de nosotros. No, es que este muchacho es un loco. No, es que este muchacho es un drogadicto. Es que esta muchacha es una cualquiera. Es que, ¿por qué, mis amados? Porque nosotros estamos establecidos por una palabra. Si Jesús es la misma palabra de Dios, entonces nosotros tenemos como fundamento palabras. Y somos de acuerdo a esas palabras. ¿Estamos? Somos de acuerdo a esas palabras. Por eso cuando tú eres rechazado desde el vientre,
esa palabra te va a perseguir toda la vida y toda la vida te van a estar rechazando. Si tú eres una persona abandonada, ¿verdad? Desde niño, tú toda la vida vas a vivir como abandonado. Y de ahí empiezan los problemas en el alma, porque vamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros nos marcaron en nuestra vida, de acuerdo a las palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos incorrectamente, estamos negando la fe de Dios. En Salmos 12:5, miren qué dice este versículo. Yo por mucho tiempo yo interpretaba este texto de una manera incorrecta. Miren lo que dice este salmo. No, Salmos 12:5. Dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y pondré salvo al que por ello ¿qué? Suspira. ¿Qué cree? Que no es. Salmo 12:5. Déjenme buscar. Yo creo que ahora nos vamos a ir tarde. Con nuestra lengua prevaleceremos. Estaba dormido cuando estaba haciendo esto. Búsqueme: con nuestra lengua prevaleceremos, por favor. No sé por qué no tengo internet. Salmo 2:4. Ya ve cómo estaba dormido. No andaba tan perdido. Nada más en un texto andaba perdido. 12:4 dice. Pero vuelvo a decir, yo no sé por qué, pero ando perdido en medio. Dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Lo que está diciendo aquí es que nosotros, ellos, a los que les está hablando el salmista, es: mucha gente dice, nosotros vamos a prevalecer por lo que hablamos. Lo que nosotros decimos, eso es. Así va a ser. No nos importa lo que digan los demás. Es más, ¿quién es Señor sobre nosotros? No necesitamos de Dios. Con lo que nosotros decimos es más que suficiente para vivir en victoria. Estoy parafraseando el texto. Entonces hay gente que habla mal. Ese es el lashon hara, el negar la fe, diciendo: yo voy a lograr todo lo que yo quiera, no necesito de Dios, yo puedo con mis fuerzas, yo tengo la capacidad, yo soy más inteligente que los demás. Al estar hablando mal, me estoy acarreando un montón de problemas, pero yo no me estoy dando cuenta que las palabras que yo estoy hablando están en mi vida como fundamento que me van a impedir avanzar, triunfar, conquistar, tener. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando yo oigo a mis hijos, por ejemplo, hablar de una manera arrogante, soberbia, orgullosa, diciendo: es que yo puedo, le pongo un alto y le digo: espérame, no puedes hablar así, no digas que tú, porque todo desciende de lo alto, todo buena obra, todo perfecto desciende de Dios. Entonces todo es primero Dios. Pero a veces hablamos así, ¿verdad? Arrogantemente: yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a esto, yo voy al otro, y nos olvidamos que detrás de todo está Dios. Nuestras palabras demuestran lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Niega el principio básico de la fe, que es la creencia en Dios. Quien hace el lashon hara calumnia su pecado, su pecado es tan grande como negar la existencia de Dios. Los sabios creían que 3 transgresiones se castigan en el mundo, y el que los comete no tiene parte en el mundo venidero, o sea que recibe mal aquí y recibe mal allá. Estos son: número 1,
la idolatría. Número 2, la inmundicia sexual. Número 3, el derramamiento de sangre. Pero sobre esas tres cosas, repito, la idolatría, la inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre, pero sobre esas tres cosas, el lashon hara está sobre todas esas cosas. Entonces, cuando alguien se expresa mal, y eso es lo que vamos a entender en esta tarde, en este día, cuando alguien se expresa mal, él no se da cuenta que está hablando de su corazón, está hablando del fundamento de su vida, del fundamento de su creación, que tiene que romper, porque recordemos que todas las cosas que nosotros hemos recibido en la carne, por herencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 12 generaciones, tienen que ser arregladas para podernos conectar a Dios y a su palabra. Díganme amén, por favor, esto es bien importante. Yo tengo que romper, a ver cómo era en mi casa. Y todos mis amados, esto es bien interesante, porque si nosotros ponemos atención a cómo eran en mi casa o cómo son en mi casa, muchas de las palabras que nosotros decimos se ajustan, se alinean al cómo son en mi casa. A través del orgullo, a través de la arrogancia, o sea, porque podemos decir cosas, pero hemos dicho muchas veces que detrás de las palabras hay una esencia. Podemos repetir palabras que dice otro, pero con la intención diferente a lo que lo dice el otro. Yo puedo decir la misma palabra, otro puede decir la misma palabra, pero las intenciones son diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien va a hablar desde la esencia de su espíritu. Al hablar más de otros, el criticarlos, ¿verdad? El juzgarlos, el señalarlos, es una costumbre que traemos en nuestra cultura. Si hoy nos damos cuenta, hoy más que nunca, fíjese, si desde la Torá, que hace miles de años se escribió, ya había este problema, ahora es más todavía este problema. Si usted ve las noticias, si usted ve las redes sociales, si usted oye la radio, todo el mundo está hablando de todo el mundo. Hoy se hace política, por ejemplo, atacando al otro. No se dan propuestas, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a tener, vamos a poner, vamos a hacer esto a través de esto. No, es que ellos hicieron, ellos son unos ladrones, esto por esto. Siempre atacando a los demás, porque eso es lo que ahora vende. Ese es el problema ahora, que cuando nosotros atacamos a alguien, cuando nosotros señalamos a alguien, cuando nosotros juzgamos a alguien, nosotros estamos ganando de alguna manera fama o atención de la gente. Dios está en contra de todo esto. Cuando nosotros hablamos con sospecha también, podemos decir cosas como que, ¿sabes? Yo siento que la hermana anda mal por esto, yo creo que el hermano anda mal por esto otro. También ya estamos usando el lashon hara porque estamos hablando incorrectamente de algo que nosotros no sabemos. A veces descubrimos que lo que estamos diciendo no es correcto, pero no lo rectificamos. Y eso se nos acumula a nosotros como pecado, porque ya estamos hablando de más. El pueblo de Israel es tan cuidadoso en esto, mis amados, no todos, porque no todos entran en lo mismo, es igual que como en el Evangelio. Hay muchos cristianos que cada quien sigue su corriente y su forma de ser. No estoy juzgando, pero así es, ¿verdad? Y entonces en el pueblo de Israel la mayoría pone atención al cómo habla. Por ejemplo, yo les dije alguna vez de unos judíos que entraron a comer a un restaurante judío, y al estar comiendo, a uno de ellos la comida no le pareció lo que él esperaba. Y entonces llegó el dueño, porque son muy atentos los judíos, ¿verdad? Y llegó el dueño y le dijo, ¿qué les pareció la comida? Y entonces uno de ellos, el más joven, dijo, no, mire, lo que yo comí a mí me pareció así. Y el más anciano se le quedó viendo como diciéndole, cállate. Y entonces el otro dijo, estuvo bien. Pagaron y se fueron.
Y entonces el más joven le dice al anciano, ¿por qué dijiste que me callara? ¿Por qué me hiciste que me callara? Y le dijo, porque tú le puedes hacer mal al cocinero porque lo pueden correr, y tú no sabes que si lo pueden correr, quizá de su trabajo vive su familia, alimenta a su familia, quizá tenga necesidad, tenga que pagar cosas, y tú puedes provocar que lo corran a él. Entonces nosotros no podemos hablar de los demás. No importa si estuvo mal, a menos que hayas encontrado algo que no está bien, pero si te pareció insípido, si no te gustó el sabor, si no era lo que tú esperabas, tú guardas silencio, tú no pongas en mal a los demás. Mis amados, el ayunará es eso. Cuando nosotros usamos nuestra lengua para hacer mal a los demás, cuando nosotros soltamos palabras, cuando decimos cosas que en vez de beneficiar, que en vez de bendecir, que en vez de levantar, que en vez de restaurar, van a provocar cosas o situaciones complicadas en la vida de la otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahora estamos en un tiempo donde a todo el mundo le gusta meterse en la vida privada de los demás. Nos reunimos con alguien y me cuento, mis amados, déjenme confesar, porque hoy yo he estado trabajando mucho en muchas cosas de mi vida, como en el ayinará, ¿verdad? En el ojo del maligno, del malo. Yo dije, caray, aquí hay cosas que yo también tengo que arreglar. ¿Por qué? No solamente por lo que yo dije, sino de lo que vienen de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque más de uno en su casa criticaron a alguien, juzgaron a alguien. Porque primero vemos y después hablamos. Siempre estamos observando para hablar de los demás, para juzgarlos, para criticarlos, para señalarlos. El problema de la guinará es que cuando nosotros vemos que a otro le va bien y que si a él le va bien y a mí no me parece que a él le vaya bien, yo empiezo a hablar la shonara y empiezo a juzgarlo, a criticarlo, a señalarlo, porque para que tenga más efecto el mal de ojo tengo que soltar palabras para que haya una maldición sobre alguien. Oiga bien, para poder quitar la bendición que le está cayendo a alguien, para poderla desviar, yo tengo que hablar, yo tengo que soltar. Eso es lo que hacemos en realidad cuando nosotros hablamos mal, porque el mundo se está moviendo de acuerdo a palabras, y cuando nosotros soltamos palabras que no existen, oiga bien, que no existen contra alguien, entonces el mundo se le ha añadido palabras que van a traer destrucción, que van a traer dolor, que van a provocar algo malo sobre los demás. Porque si yo hablo, si por ejemplo han hablado de una hermana X, de la hermana no sé, fulana de tal, ¿no? Han hablado palabras y yo hablo una palabra en contra, voy a añadirle, hay una palabra que no existe, pero ya hablaron 3 personas de esa hermana o de esa mujer, hablaron mal, la shonara, y yo suelto otra palabra, ya son 4 palabras que van a ir en contra de esa persona, una palabra que no existía, yo la solté. Espero darme a entender, hermano, porque eso es muy importante. Cada vez que yo hablo, estoy soltando en el mundo espiritual, que va a afectar el mundo natural, una palabra que quizás no existía en el mundo espiritual. Es que ese niño, es que ese joven, es que esa joven, es que esa persona, es que es esto, es otro. Pero si no existía una palabra en el universo, en las creaciones de Dios, yo ya solté una palabra en contra de alguien, que ahora se va a mover en contra de esa persona, porque antes no existía, ahora existe. Ahora estoy moviendo cosas espirituales a través de ¿qué? De mis palabras. Hebreos 11:3, por favor. Por favor, más que la idolatría, más que la inmoralidad sexual, más que el derramamiento de sangre, es peor, es la shonara. 11:3. 11:3. ¿Qué dice? 11:3. 3 dice, por la fe entendemos, ¿por la qué? Por la fe. O sea,
hay una función de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero ¿qué hubo en medio de esos dos? La palabra. La palabra. O sea, cuando tú le dices, imagínate, a tu hijo, eres un tonto. Tu hijo está pequeño, tiene 4 años, 5 años, 6 años, y tú apenas, él va creciendo y tú ya dices, eres un tonto. Estás soltando una palabra que no existía para él, una palabra que no era contraria a él, una palabra que no tenía nada que ver con él. Tú la soltaste sobre tu hijo y empezaste a mover todo el mundo espiritual en su contra desde que soltaste la palabra. Imagínate, me dice, ese hijo no es mi hijo. No, quién sabe de quién te embarazaste. Imagínate la palabra que golpea a ese hijo. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Lo hemos dicho muchas veces, mis amados, pero yo quiero que ahora usted lo pueda ver de una manera diferente, porque nuestras palabras tienen poder. Crean. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios sopló aliento de vida, puso eso divino sobre nosotros, pero puso para que nosotros pudiéramos ser co-creadores con Él a través de nuestra palabra. La única creación sobre la tierra que tiene la capacidad de hablar es el hombre. El único. Pero es el único que usa la boca de una manera tan incorrecta, tan mala, porque maldice, porque destruye, porque habla de los demás, porque critica, porque señala. Qué terrible es poder entender que no solamente la gente, nosotros, cuando vemos que a alguien le va bien, no queremos lo que ellos tienen, nada más queremos que no tengan lo que tienen. Porque si quisiéramos tener lo que ellos tienen, si en verdad fuéramos, ¿por qué él tiene y no yo? Nos esforzaríamos, trabajaríamos, lucharíamos, haríamos lo posible y lo imposible para tener también algo. Pero mucha gente ataca al que tiene, no porque quiera tener, sino porque él quiere que tampoco el otro tenga. Y hablamos mal, nos expresamos mal. Cuando vemos algo bien, cuando vemos algo bueno, cuando vemos algo perfecto, cuando vemos progreso, cuando vemos éxito, cuando vemos prosperidad, cuando vemos abundancia de Dios sobre alguien, lo primero que se va a mover es nuestro corazón, para vida o para muerte. Y miren lo que dice: la muerte y la vida están en poder de ¿qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo hablo, lo que yo hablo tiene que ver con lo que yo soy. Otra vez, mis amados, lo que yo hablo tiene que ver con lo que yo soy. ¿Está conmigo? Lo que yo hablo tiene que ver con lo que yo soy. Por eso también, cuando hablamos del mal de ojo, la gente observa y critica lo que está mal en ellos. Cuando nosotros hablamos mal de otros, lo que estamos soltando es algo que estaba guardado en nuestro corazón, pero que no tenía la oportunidad, no había tenido la oportunidad de salir hasta que pasó tal o cual cosa, donde yo empecé a hablar de una manera mala, equivocada, atacando, juzgando, señalando, difamando. Y entonces me golpeó primero a mí y después golpeó a los demás. Porque esa palabra ya existía en mí. Por eso, vuelvo a repetir, ninguna palabra sale por casualidad, ninguna fue una chiripada, toda palabra ya fue preparada, toda palabra ya fue concebida en el corazón del hombre, ya la tenemos lista para soltarla. Salmo 34, 12 y 13. Salomón nos dice que entonces el poder de la vida y la muerte están ¿en dónde? En la boca, en la lengua. David dice, el rey David dice, lo que dice Pedro también, esto también lo dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, dice, ¿verdad? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida?
que desea muchos días para ver el bien. ¿Cómo puedo hacerle para que me vaya bien? Para tener muchos días en la tierra. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar ¿qué? Pastor, ore por mí. Ore para que me vaya bien. Pastor, que tenga progreso, prosperidad, abundancia, riqueza. Pastor, que tenga salud. Pero ¿cómo estás hablando? Porque si no estás hablando bien, no importa toda la palabra que yo pueda poner sobre tu vida, si tú no estás hablando bien sobre ti mismo, sobre los tuyos, sobre tu gente, sobre los demás, no va a venir maldición. ¿Quién desea muchos años en la tierra? ¿Quién desea que le vaya bien en la tierra? Entonces, guarda tu lengua del mal. A mí no me interesa, no me importa si el otro está haciendo mal, si aquello, porque hermanos, cada quien va a pagar lo que siembra. Cada quien va a pagar lo que siembra. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a soltar porque vivimos bajo una cultura de maldición. Otra vez, nosotros estamos acostumbrados a una cultura de maldición, a hablar mal de todo, de expresarnos mal. Es que ya viste, es que fulanito, es que meganito, es que aquello, es que el otro. Espérame, tú no tienes que hablar de los demás. O sea, no puedes soltar palabras que no existen en la tierra, que van a provocar, ¿verdad?, algo que es contrario a la voluntad de Dios por causa de tus palabras. Entienda esto. Mañana voy a poner esto en el grupo de libertad. Oiga bien esto. Dios es soberano. Dios hace su voluntad. Pero, qué interesante que Dios no puede hacer todo si el hombre no ora. O sea, si el hombre no habla, Dios no puede traer salvación a los que Él quiere salvar. Dios no libera si no hay alguien que libere a través de su palabra a la gente, aunque Dios los quiera ¿qué? Dios quiere prosperar a la gente, pero no lo puede prosperar si no hay alguien que hable prosperidad. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestra palabra tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque son cosas, son palabras, es algo espiritual que se va a mover, que va a mover el mundo espiritual y que va a afectar el mundo natural a través de palabras. Por eso hay sociedades secretas, hay personas que hacen cultos secretos, rituales secretos, donde no paran de hablar. Escúcheme bien, donde no paran de hablar las 24 horas del día, se están rolando para estar hablando en contra de la iglesia de Cristo, en contra de los siervos, en contra del liderazgo, en contra de los cristianos, en contra del mundo. ¿Para qué? Para que se establezca lo que ellos quieren. Pero ¿saben qué están soltando primero? Palabra. ¿Están conmigo? Lo más triste es que nosotros, en los secretos de nuestra casa, cuando nos juntamos con el hermano, con la hermana, con el papá, con el tío, con el primo, empezamos a hablar de los demás. Ahora, usted puede hacer lo que usted quiera, pero ya le dije que todo tiene una consecuencia. Entonces, yo nunca he adulterado, pero ¿cuánto has hablado mal de los demás? Y el hablar mal de alguien, el asonar, es peor que haberte metido con alguien que no era tu esposo. Véalo como quiera. Yo ahora que he estado estudiando, hermano, digo, Padre Santo, de veras que estamos nosotros fritos. Nos cuidamos de no adulterar, nos cuidamos de no idolatrar, nos cuidamos de no derramar sangre, pero qué buenos somos para soltar la vida. Proverbios 13:3. Según los sabios, se pueden transgredir 31 mandamientos o prohibiciones de la Torá
con el lashon hara. 31 prohibiciones se pueden romper cuando hablamos de los demás. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué dice 13:3? El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá. Entonces, cuando yo guardo mi lengua, mi boca, me puedo librar de muchos sufrimientos. Entonces, también lo contrario. Si estoy sufriendo, no será porque estoy hablando de más. No solamente eso, podemos subir nuevos niveles de revelación. Según en este texto, en el original, lo que nos enseña es que yo puedo guardar mi vida de mucha calamidad, de mucho sufrimiento, de mucho dolor cuando guardo mi lengua. Pero también puedo subir a nuevos niveles de revelación cuando yo aprenda a guardar mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, energía sale, espíritu sale. Entonces la pobreza tiene que ver con tus palabras. La miseria, la ruina, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la angustia, tiene que ver con qué? Palabras. Por eso cuando tú peleas con alguien y le dices un montón de cosas y expresas, ¿sabes? Te debilitas tanto que mucha gente termina llorando por la debilidad de su alma. ¿Lo desea conmigo? ¿Y sabía usted que nadie puede llorar más de 12 minutos continuamente? Pues, lloré toda la noche. No, lloraste 12 minutos. Después te recuperaste y volviste a llorar otros 12 minutos. Y después otra vez, pero no lloraste toda la noche. Pero yo sentí que lloré. No, nada más 12 minutos lloraste. Y llora la gente por muchas cosas, pero una de las cosas por las cuales llora la gente es porque su alma se debilita. Y al debilitarse su alma, lo primero que viene es llorar. Por eso cuando alguien se altera y grita y maldice y maltrata y ofende, y termina aquí llorando. Ahora ya entienden los 400 valientes llorones, ¿verdad? Primero hablaban mal y se expresaban mal y criticaron y señalaron y esto, el otro, y terminaban llorando. Proverbios 15:4, por favor. Padre Santo. Proverbios 15:4. Dice, la lengua pasible es árbol de vida. Oiga, por favor. Usted quiere vivir en paz, usted quiere vivir libre de enfermedad, usted quiere vivir en prosperidad, usted quiere que mañana le vaya bien. Hey, controle qué? Su lengua. Cállese. No hable mal. Y si va a hablar, hable bien. Señor, gracias por este día, gracias Señor gracias por toda esta bendición. Pero me pasó esto, no voy a hablar mal, Señor, gracias por todo, porque todo tiene un propósito en ti. Me levanto y digo, Señor, gracias por este nuevo día. Mando la palabra que todo me va a ir bien, todo va a pasar para bien, todo va a suceder bien. No importa lo que venga, mando la palabra, Señor, para que abra camino a donde yo voy. No voy a hablar mal, porque dice, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. 4 palabras que se pueden meter. La profundidad de la Shonará, número 1, Levítico 19:16. En hebreo, Reshilut o Rehilut. Reshilut, Levítico 19:16, la Shonará, la primera palabra, o el primer nivel de la Shonará, Reshilut, en hebreo, chisme. Hay gente que no puede vivir
sin el chisme del día. Levítico 19:16. No andaré chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. ¿Qué es chisme? Les voy a decir lo que dicen los sabios, no yo. Hablar de cosas, aunque no sean malas, ya estás hablando de otros sin ninguna necesidad de hacerlo. ¿Viste a la hermana cómo llegó ella a la iglesia? ¿Viste que traía un vestido? Se le ve mal, como que a mí no me gustó. Hey, ¿a usted qué le importa? ¿Viste la hermana? Pasó 3 veces al baño. ¿En qué le afectó a usted? Es que está haciendo un brillazo y tienen ahí el aire acondicionado prendido. Bueno, pues mira que lo apague si quiere. Nosotros buscamos siempre, o sea, si tú llegas a un lugar y no hablas, te incomodas. Y entonces la gente llega y lo primero que hace es buscar plática, y la plática es: ¿ya viste que fulanito? Oye, ¿supiste de este? ¿Supiste del otro? ¿Supiste de aquello? Y empiezas a hablar de otros sin necesidad de hacerlo. Aleluya. Cuando hablamos de otros, es soltar palabras en el mundo que no hay necesidad de que existan. ¿Oyeron lo que dije? Cuando hablamos de otros, soltamos palabras en el mundo que no hay necesidad de que existan. ¿Para qué hablo de otro? ¿Para qué digo? ¿Qué onda? Dicen que la hermana ya se ve más gordita. Dice que la hermana se ve más flaquita. ¿Qué importa? No tiene otra cosa que hablar. Por ejemplo, yo no sé, yo voy a hablar. Cuando hacemos nuestras células, ¿qué empezamos a hablar de nuestras células? Hasta que ya después ponemos el estudio, ¿verdad? Pero antes del estudio, no, es que esto, que no, es que es un amigo en el trabajo, no, es que fulanito, es que eso está bien. Espérenme. ¿Qué está hablando de lo? ¿Qué necesidad tienes de soltar palabras en el mundo que no existen? Pues a ver el que está a tu lado y dile: creo que Dios me está hablando a mí. A mí. Esto es personal. La segunda palabra, o el segundo punto de la Shonará, es la Shonará, hablar mal. Lengua mala. Lengua del malvado. Esa es la Shonará. Hablar de otros sin necesidad, pero además hablamos cosas que son verdad, pero que a nosotros no nos interesan. Esa es la Shonará. Juzgar, el poner atención a alguien, hacer que los demás se fijen en algo que ellos no habían notado. Entonces empezamos a poner, a lo mejor alguien no se dio cuenta de lo que pasó hace 8 días o el domingo en este lugar, y le decimos a alguien: viste que la hermana hizo esto, viste la actitud, viste que le cayó y lo levantó, viste que, y empezamos a llamar la atención de los demás, porque no estamos hablando mentira, estamos hablando verdad, pero a lo mejor la gente no se dio cuenta, y empezamos a hablar para que los demás empiecen a poner atención a algo que ellos dijeron no. ¿Y sabe por qué no vieron? Porque ellos no tienen un ojo malo. Y quizás lo vieron y no pusieron atención porque a ellos no les interesa, porque son gente sana, porque son gente próspera, porque son gente bendecida, porque son gente que tienen un alma que se está limpiando y no tienen necesidad de mirar lo que hacen los otros, aunque sea verdad. Nosotros no podemos poner atención. ¿Por qué? Porque
porque cada quien le va a dar cuentas a Dios, mis amados. Y lo que está pasando, escúchame bien, porque esto es el mensaje del domingo. Cuando tú ves que alguien está haciendo algo malo, tú dices, bueno, él va a tener que sufrir las consecuencias. Él tiene que pasar por ese camino. Señor, ayúdale, bendícele, guárdalo, Señor. Protégele, Señor, y dale la fuerza que necesita para que cuando venga la consecuencia de lo que ha hecho, Señor, tenga la capacidad de arrepentirse y de caminar contigo. Punto y se acabó. ¿Por qué? Porque cada quien va a vivir lo suyo. Amén. Porque hemos tenido que pasar y vamos a tener que pasar por errores, fallas, equivocaciones, pecados, cosas que quizás no son buenas, pero que quizás las tenemos que pasar para poder abrir nuestros ojos y podernos darnos cuenta de las cosas que tenemos que arreglar. Porque muchas veces yo le he dicho que somos muy buenos para atacar a los demás, para juzgarlos, pero nadie sabemos de lo que somos capaces de hacer porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Nadie sabe. Ese es el problema del hombre, que podemos decir, no, yo no soy capaz de esto ni del otro. ¿Cómo sabes? Entonces yo he aprendido que cuando me dice, pastor, ¿usted qué haría en esta situación? No sé qué haría. No me pregunten eso. ¿Por qué? Porque yo no he estado en esa situación. Yo no puedo decir, no, yo tampoco no lo haría, o yo lo haría. No sé si lo haría o no, porque nadie conoce su corazón. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Nadie sabe, mis amados. Nadie sabe. Por eso es que yo no puedo hablar de la gente, aún de cosas que son verdad, que yo no puedo ponerlos en mal. ¿Por qué? Porque le estás hablando mal, le estás desatando cosas malas en el mundo espiritual que se van a manifestar en el mundo natural. Cada vez que tú hablas mal, estás soltando palabras que tienen que tener un efecto en el mundo natural. Sí, porque sí, no hay manera de quitarlo, no hay manera de decir no va a pasar nada si yo hablo mal. No, porque ya soltaste una palabra que va a provocar algo, que está provocando algo y que se tiene que hacer realidad. ¿Y sabes? Cuando nosotros hablamos mal de los demás, lo primero que vamos a sufrir somos nosotros, pero lo segundo son nuestros hijos. Porque son nuestra semilla. Y las palabras son semillas. Por eso cuando tú juzgas a los hijos de otros, los primeros que van a pasar por problemas, por dificultades, son tus propios hijos. Bueno, ¿está conmigo? Ay, pastor, es que eso no es cierto. Es que cómo mis hijos van a sufrir. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 6. Usted puede leer desde el 4 en su casa, pero mire 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. ¿Qué tengo que enseñar a mis hijos? La palabra de Dios. Palabras. Entonces, ¿qué aprenden mis hijos? Palabras. Cuando yo oigo a uno de mis hijos hablar mal, digo, eso viene de mí. No, pastor, no, porque yo ya no digo esa palabra, pero ¿qué tal la dijiste antes? Pero ¿qué tal la dijeron tus padres? Pero ¿qué tal la dijeron tus antepasados? Entonces ellos están hablando lo que tú les enseñaste. Cuando ellos dicen, me quiero morir, ¿de dónde crees que salió esa palabra? Tú se la transmitiste a ellos como una semilla. Hola, ¿está conmigo? Entonces yo tengo que romper el ashonada. Yo tengo que aprender a no hablar nada de los demás. Y sabes, me he puesto a trabajar en eso. Señor, perdóname por hablar de esto, perdóname por hablar de esto, perdóname por hablar de aquello, perdóname por hablar de esto, perdóname. Señor, perdóname.
Un día hablé con la pastora Roxana, le dije, ¿sabes qué? Un día así, de un pastor así envidioso, bla, bla. Y yo estaba, Señor, perdóname. Pastor, pero es envidioso. Sí, pero a mí no me importa, y a ella menos. Porque ella estaba libre de esa carga. Oiga bien, ella no sabía nada. Yo no tenía que decirle que él era un envidioso, que él era, no lo tenía que saber. Porque el día que ella lo vea, ¿qué cree que va a pensar ella luego? Dice, ¿para qué pastor bendito si es un envidioso este? Ella va a cerrar su corazón a la palabra. Ella no va a querer escuchar, quizá lo que él traiga de parte de Dios, no va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque yo le puse una carga a ella al hablar de él. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? O sea, eso pasa cuando tú hablas. Entonces ahora pues ya estoy decidido a no invitarlo, porque si no, la pastora... Entonces, ahora, ponga atención, mis amados, porque tú dices, tú vas a casa, están tus hijos. Es que a mí no me parece que el pastor esto, el otro, aquello. Y ellos dicen, y el domingo dice, vámonos a la iglesia. ¿Quién va a predicar? El pastor. No, si tú mismo hablas de él. Dices que es un ladrón, que es un mentiroso, que es esto. ¿Para qué vamos? Ya le pusiste una carga. ¿Están escuchando, mis amados? O sea, y nosotros queremos que nuestros hijos vengan a Dios. Habla de alguien, y cuando venga el domingo tu hijo va a buscar a ese alguien. Va a decir, a ver, ¿dónde está la chismosa que dijo mi mamá? Que le dijo a Vero, que le dijo a mi tía Vero, ¿cuál es la chismosa? Fulanita, esa es. Y él, en vez de estar mirando hacia la predicación, va a estar mirando a la chismosa que oyó a su mamá decirle a su tía. Dice, mamá, si es cierto lo que ustedes dijeron que es una chismosa. Ella no puso atención al mensaje, estaba volteé. ¿Y tú qué te importa? Es que estaba comprobando lo que ustedes dijeron. No me la crea, pues. No me la crean. Me pasó una vez. Íbamos con unos pastores, déjenme, no le voy a decir quién es. Y entonces hablaron de alguien. Y entonces dijeron, ahí está. Y yo dije, ¿quién es? ¿Quién es? Yo no sabía. Yo estaba de chismoso diciendo, ¿quién es? Tú quieres que tu familia venga al Señor, pero tú no has cambiado la hecho nada de tu boca. Número 3. Motzi Shem Ra, difamación. Motzi Shem Ra, en hebreo. Yo no lo sé pronunciar, si no sé pronunciar en español, menos en hebreo. Significa difamación. Cuando difamamos a los demás. 3. El que se inventa un nombre malo, ¿qué significa? Es mentir acerca de la otra persona, sacándole un nombre que no es el de ellos. Cuando tú difamas a alguien, tú estás diciendo es un ladrón y le estás dando un nuevo nombre. Tú dices es un chismoso y le estás dando un nombre que significa chisme. Es que es un mentiroso, le estás dando un nuevo nombre. De ahí la palabra difamación en hebreo. Cuando difamamos a alguien, le estamos cambiando el nombre, le estamos poniendo un nombre que no es el que tiene, porque nosotros creemos que él es un ladrón, un chismoso, es un mentiroso, es un engañador, es un estafador, es un orgulloso, etc. Le estamos cambiando el nombre. Cuando etiquetamos a alguien con un nombre que no es su nombre, nosotros estamos haciendo la shonará, difamando su nombre. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cuál es el problema de esto, mis amados? Que en el mundo espiritual, por eso es Motzi Shem Nesheman del alma She,
Neshem, man, ¿sí, verdad? Algo así. Neshem, nombre. Nosotros estamos cambiando el nombre y le estamos provocando que su alma empiece a cambiar su sentido, su esencia, su carácter, lo que es él. Por eso cuando tú hablas, es que es un mentiroso, es que es un ladrón. Sí, a lo mejor sí lo es, pero la palabra del Señor nos dice que hablemos las cosas que no son como si fuesen. Yo le voy a cambiar el nombre. Sí, es un mentiroso, pero ¿sabes? Yo declaro que es un hombre de verdad. Yo declaro que es un hombre que predica la verdad. Yo declaro que es un hombre que solamente habla verdad. Voy a provocar que su alma tenga un cambio de esencia, que cambie su carácter. ¿Por qué? Porque en las vestiduras del alma nosotros todos somos responsables, mis amados, de lo que nosotros pensamos, hablamos, sentimos y actuamos. Si no tomamos responsabilidad en esas 4 cosas, nuestra alma va a quedar aprisionada, nuestra alma no va a tener luz, nuestra alma no va a poder tener cambios. Entonces nosotros, como seres más espirituales que los demás, en el sentido de que conocemos a Jesús, tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de hablar, pero también para cambiar nuestro sentir. Nuestras palabras cambian nuestro sentir. Otra vez, nuestras palabras cambian nuestro sentir. Inconscientemente yo puedo tener un sentimiento que no es correcto, pero cuando yo le hablo a mi alma, le digo: tú eres un alma bendecida. Por eso cuando en los Salmos hablan de Salomón, dice que él puso gente que lo bendijeran todo el día. ¿Por vanagloria? ¿Por arrogancia? No, mis amados. Él sabía que para poder sostenerse en la sabiduría de Dios, él tenía que estar siendo bendecido continuamente para que su alma estuviera alineada al Señor, viviendo en la sabiduría de Dios. Y por eso puso gente que todo el día, las 24 horas del día, estuvieran bendiciendo su alma. Cuando tú empiezas a hablar de ti, cuando empiezas a hablar correctamente de tu vida, cuando empiezas a declarar que tú eres feliz, que tú estás contenta, que tú eres alegre, que tú eres victorioso, que tú eres un valiente del Señor, que tú eres un guerrero de Dios, que tú eres poderoso en el Señor, que tienes la sabiduría de Dios, le estás dando forma a tu alma, le estás alineando tu alma al propósito de Dios, y entonces van a empezar a cambiar las acciones. Nadie cambia. ¿Por qué cree cuando tú le preguntas, le dices a un borracho, cambia? Tú eres un borracho. Sí, soy un borracho. ¿Y qué? ¿Por qué dice que es un borracho? Porque no quiere cambiar su esencia. Cuando tú empiezas a hablar de una manera diferente, entonces cambias la esencia del alma y le das dirección. Otra vez, cambias la esencia del alma y le das ¿qué? Dirección. ¿Por qué es tan malo hablar la shonara? Cuando nosotros estamos hablando malo, es porque algo malo está dentro de nosotros. Significa que no ha cambiado esa vana manera de vivir de nuestros padres. Primera de Pedro, capítulo 1. Algo tenemos que destruir todavía y vamos a tener que sufrir. Versículo Primera de Pedro, eso me perdí, ya termino. Cuatro, 5, Padre Santo. Dieciocho. Por favor. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No me la crean? Cuando nosotros hablamos mal, porque algo está mal en nosotros, también aceptamos lo malo que hablan de nosotros. Otra vez, cuando yo hablo mal de otros es porque hay algo malo en mí, pero eso provoca que yo acepte lo que otros hablan mal de mí. Entonces cuando me dicen, eres un perdedor, sí, soy perdedor, ¿y qué? No, espérame, no soy perdedor. Es que tú no has cambiado, ¿y qué? No, claro que he cambiado, no voy a discutir con eso, no voy a pelear con eso. Pero entiendo que si yo acepto lo malo de los demás, lo que los otros hablan, entonces es porque hay algo malo dentro de mí que no ha cambiado y yo hablo mal de los demás. ¿Estamos? No puedo atacar a los demás. Entonces, pastor, ¿cuándo podemos decir cuando algo esté mal? Cuando esté dañando a los demás. Yo voy a hablar lo que está mal cuando mi corazón sea justo. Por eso Pablo dice que el espiritual no es juzgado por nadie, pero él juzga todas las cosas. Yo puedo parar lo que está mal, o sea, no lo voy a juzgar, pero puedo parar lo que está mal. Claro que sí. Pero yo tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Por ejemplo, pongo este ejemplo y termino. Hay más cosas que puedo enseñar, pero voy a parar ahí. Me dijo alguien, pastor, yo vi a un hombre engañando a su esposa. ¿Puedo ir a decirle a la esposa? No. Si yo fuera tú, no diría. Pero es que le está bien. ¿Y a usted qué le interesa? ¿Está conmigo? ¿A usted qué le interesa? ¿Te está dañando a ti? No. ¿Está dañando a niños? ¿Está dañando a ti? No. Entonces, deja ese problema. Otro ya, si tú ya lo viste, otro lo vio. Si alguien va a ir a decir lo malo, que sea otro, no tú. Punto y se acabó. Pero, escúchame, yo veo que hay alguien que es un violador. No, entonces no voy a decir la Shonará porque voy a hablar mal de él y entonces, no, pero está dañando a la gente. Está dañando a mujeres, está dañando a niñas, está dañando a jovencitas, entonces yo puedo decir algo, claro que sí. ¿Por qué? Porque está haciendo daño. ¿Está conmigo? Pues yo puedo hablar, claro que sí, pero tengo que tener un corazón justo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está esperando saber lo malo de los demás para rápido, porque tienen un corazón malvado. Entonces el que no se puede aguantar el decir algo que vio, es que yo miré a fulanita, a sutanito, a menganito haciendo así. Espérame, pero ¿por qué lo quieres decir? Entonces cuando la gente está acusando, porque acusan, a veces acusan o dicen algo de alguien sin ser verdad, ¿para qué? Para destruir su vida, número uno. Número dos, mira la gravedad. Yo lo he escuchado en ministraciones. Pastor, yo engañé a mi esposo porque toda la vida me estuvo diciendo, es que ese cuate, es que ese hombre, es que ese, y siempre, y si yo le decía, no hay nada, sí, esto es él. ¿Y sabes qué hicieron las palabras? Palabras que no existían, entraron en acción en la tierra, en el mundo espiritual primero, y entonces tocaron a la mujer, y sabes, terminó engañando al esposo con el hombre que ella había dicho, no tengo nada que ver, ya cálmate, y aquel dice, soltó palabra, y terminó. No estoy disculpando a nadie, diciendo que eso es correcto, no. Pero el que tú sueltes una palabra, tú le dices a tu hija, eres una fácil, y sin ella estar haciendo algo,
tú estás sembrando una palabra para que ella sea una mujer ¿qué? Fácil. Si tú acusas a tu hijo y dices, es un ladrón, es que tú eres un ladrón, y él no es un ladrón, tú estás ya marcando a tu hijo con esa palabra y va a robar porque tú le diste la palabra, le diste el permiso, le abriste el camino para que lo hiciera. Entonces, cuando alguien le dice a su pareja, es que tú tienes algo, no, yo no tengo, es que sí, le está viendo el camino para que esa persona ponga atención y diga, ¿será cierto? Porque si él lo percibe, puede que entonces esa mujer sí quiera ver algo conmigo. Yo no lo había visto, pero mi mujer siempre está, es que tú con esa. Yo no tengo nada, pero te está viendo el camino. Y no estoy diciendo, no estoy dando permiso, pero yo tengo que tener cuidado con lo que escucho, porque puedo terminar haciéndolo. ¿Está conmigo? Son muy graves las palabras, hermanos, porque también eso pasa cuando te están diciendo, pero te vas a morir, pero síguele y te vas a enfermar, síguele y te va a pasar esto, y te pasa. No sé a cuánto le ha pasado que le dicen, síguele y te va a pasar algo, y les pasa algo, y les dicen, el esposo te lo dije, no le pasó porque era así, lo pasó porque él soltó ¿qué? Palabra. Entonces, caray, hay que tener mucho cuidado, mis amados, con lo que nosotros hablamos. Es que yo siento que el hermano puede caer con la hermana fulana. Cuidado, mis hermanos. Estamos dando permisos en el mundo espiritual y se pueden lograr cosas que no deberían porque nosotros soltamos ¿qué? Palabras. ¿Lo creen o no lo creen? Por eso la gravedad de la Shon. En la... Espérame tantito, 5 minutos. En la magia sexual, cuando hablamos acerca de los dragones de fuego o las serpientes de fuego, en la magia sexual, escuchen, cuando una mujer o un hombre va a hacer un amarre sexual, ¿verdad? Llevando una prenda, porque llevan prendas, llevan chocolates, no les voy a dar el ritual, pero lo que yo aprendí es que llevan chocolates, llevan prendas, llevan cabello, llevan fotografías, hacen un amarre y empiezan a soltar palabras. ¿Sí o no? Fulano de tal, y empiezan a llamar el alma, invocar el alma de la persona que quieren amarrar y lo amarran. ¿Qué hicieron? Soltaron palabras. Aparte, ya le dieron fuerza con el ritual que hicieron, porque hasta meten vino, meten chocolate, meten un montón de cosas, y entonces la persona dice, caray, él nunca se fijó en fulana de tal, pero le hizo un amarre, le hizo un ritual sexual, y ella empieza a voltear a verlo, y dice, o él a ella, dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y por lo que yo escuché, no a ustedes, nadie se vaya a sentir, ay, me amarraron, pero yo escuché, cuando yo aprendí esto, que hay algunos matrimonios que se casaron por amarres sexuales, porque le soltaron palabras. Agarraron la foto y tú vas a ser mía y tú eres mía, que dice sin conocer de las cosas de Dios. Y aquella estaba como si nada, o aquel, y de repente, así como el conejo Bob Bolly, se le levantaron las orejas y dijo, ¡ting! Y volteó a ver a la persona que la estaba invocando y la atraparon. Y cuando rompemos ese pacto de amarre sexual a través de palabras, se acaba el amor. Ya no hay amor. No importa cuántos años pasaron, cuántos estuvieron casados, se acabó el amor. ¿Por qué? Porque usaron palabras para atar. ¿Por qué tal si usamos nuestras palabras para bendecir, para provocar una lluvia de bendiciones sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra tierra, nuestra gente, nuestra ciudad, nuestro país? Y empezamos a soltar palabras de bendición y rompemos toda palabra mala, pero ponemos palabras buenas de bendición sobre nuestra tierra para que Dios se pueda glorificar. Póngase en pie, por favor.
Sus hijos van a llegar hasta donde usted aprenda a soltar palabras de bendición. Sus hijos van a prosperar hasta donde usted aprenda a soltar palabras de prosperidad sobre sus hijos. Por eso, mis amados, cuando sus hijos estén durmiendo, cuando su pareja esté acostada, usted suelte palabras de bendición, bendígalo, bendígalo. No le diga, mira como ronca, no, bendígalo, Señor, gracias, bendiga. O sea, usted diga palabras bonitas, no esté enojada, no esté enojado, no le dé un codazo, una patada para que le deje de roncar, bendígalo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseña los misterios en el mundo espiritual. Hoy entendemos que hay palabras que no existían en el mundo espiritual y que han estado haciendo efecto en el mundo natural hasta que alguien las habló. Señor, con la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús, te pedimos perdón nosotros, primero por nuestras malas palabras, por el lashon hara, por la lengua mala, la lengua maldita, la lengua de maldad que fue soltada cuando hablamos de los demás, cuando les deseamos, Señor, cosas malas a los demás, cuando pensamos y hablamos mal de los demás, Señor, cuando chismeamos, cuando los difamamos, Señor, cuando los condenamos, cuando hacemos juicio en contra de la gente, Señor, perdónanos. Perdónanos por haber soltado palabras que no existían en esta tierra. Perdónanos porque soltamos maldiciones sobre personas que no había detrás de ellas maldiciones, pero nosotros las soltamos, Padre. No importa si es verdad lo que hablamos, no nos interesa, Padre. Nosotros no debemos hablar mal de nadie. Cada quien va a pagar de acuerdo a sus obras, Señor. Y nosotros no somos dioses ni jueces, Señor, para hablar mal de nadie. Perdónanos, Señor, porque nuestras palabras han provocado maldición sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre nuestra finanza, aún sobre nuestro cuerpo, Señor, porque se ha desgastado, se ha cansado, se ha envejecido, Señor, por todas las palabras malas que hablamos nosotros, pero que hablaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la 12ª generación. Perdónanos por nuestras generaciones pasadas que hablaron mal, que se expresaron mal, que condenaron, que hablaron chisme, contienda, difamación, murmuración, crítica, que señalaron, que fueron testigos mentirosos, Señor, poniendo en mal a personas que no habían hecho nada malo. Perdónanos, Dios, por todo lo que hablaron nuestros padres antepasados, juzgando a la gente. Perdónanos a nosotros, Señor, por esas palabras que se soltaron, que no existían, pero que vinieron a existencia a través de las palabras de nuestros padres. Señor, nosotros somos culpables porque somos sus hijos. Y nosotros hemos llevado la consecuencia al vivir pérdidas, derrotas, fracasos, enfermedades, dolores, angustias, tribulaciones, Señor. Nadie tiene la culpa más que nuestra boca. Señor, hemos pecado a través de nuestras palabras, hemos dicho lo malo, hemos murmurado de la gente, hemos criticado, hemos visto mal y hemos hablado mal de ellos, Dios. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón por haber hablado mal aún de nuestros hermanos en la carne, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestros primos. Perdónanos, Señor, por poner una palabra de juicio, por juzgarlos, por atarlos, Señor, diciéndoles que se van a enfermar, que no van a prosperar, que van a vivir siempre en la pobreza, que están desperdiciando su dinero en el alcohol, en las drogas, en las mujeres. Señor, nosotros no debemos soltar palabras de maldición, de muerte, sino palabras de vida, porque el mundo espiritual está esperando a que nosotros hablemos para responder, ya sea la luz o sea las tinieblas, porque hablamos de parte de Dios o hablamos de parte de las tinieblas. No hay más, Señor. Solamente hay dos clases de personas en la tierra: las que hablan de parte de Dios y los que hablan de parte del diablo, Señor. Y nosotros a veces hemos mezclado palabras, hemos hablado cosas buenas, Señor, pero a veces hablamos cosas malas, Dios. Y tu palabra dice que no puede salir dos aguas de una misma fuente, Señor. Y lo hemos hecho. Perdónanos, límpianos, ayúdanos
a cambiar nuestro corazón. Es algo que tenemos tan arraigado en lo más profundo de nuestro ser que hoy tiene que empezar a cambiar. No podemos hablar mal de nadie. No podemos atacar a nadie, juzgar a nadie. No podemos usar las palabras para poner cargas en otros, hablando de los demás. Perdónanos por todas las veces que hablamos de alguien y pusimos carga y pusimos maldad en el corazón de otros, hablando de los demás. Hoy nos arrepentimos como iglesia, Señor, por ser un ministerio de guerra espiritual, pero que no ha sabido usar su lengua, Padre. Porque por un lado atacamos las tinieblas, reprendemos demonios, echamos fuera demonios, Señor, declaramos sanidad sobre los enfermos, pero por otro lado, Señor, estamos juzgando, chismeando, atacando, difamando, criticando a los que hacen cosas malas. Y aun cuando las hacen, no somos nadie para atacarlos. Señor, hemos perdido fuerza en el mundo espiritual, hemos perdido autoridad en el mundo espiritual, Señor, cuando hablamos de los demás. Hoy la recuperamos, Señor, pidiéndote perdón por las veces que hemos hablado de otros, los hemos juzgado, los hemos señalado, los hemos criticado. Hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Señor, quitamos de nuestro corazón, de nuestros ojos, aquellas personas que hemos agarrado como pretexto para vaciar en ellos nuestra basura a través de nuestras palabras. Señor, si alguno de nosotros, alguno de los que nos ven, Señor, tiene a alguien en la vida y no lo suelta por lo que sea, por envidia, por coraje, por odio, por rencor, por falta de perdón, y no lo suelta para hablar de ellos, siempre, Señor, hoy te pido, Padre, que puedas soltarnos y que dejes de tirar su amargura, su odio, su basura sobre la vida de esas personas, porque el único que se está haciendo mal es él mismo, es ella misma. Señor, en el nombre de Jesús, perdonamos a los que hablaron de nosotros, a los que nos criticaron, nos difamaron, nos señalaron, a los que han dicho mentiras de nosotros. Nuestras manos están limpias, Señor, y tú sacas toda la luz, Padre, y tú bendices nuestras vidas. Señor, gracias, porque empieza una nueva temporada en este lugar, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, bendiciones. Nos vemos el domingo. Shalom. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya.